Señor, paz de Cristo para todos. Amén. Dios los bendiga a todos, los que estamos aquí, los que nos van a escuchar después del tiempo del Señor a través de las redes sociales y del canal de YouTube. Pero hoy en esta tarde, oiga qué bendición estar una vez más ministrando desde este lugar otra vez, y seguimos pregonando la justicia de Dios a pesar de los tiempos, como siempre lo decimos, porque nosotros, no me canso ni me voy a cansar de repetirlo, que esta generación estamos siendo testigos de todo lo que estamos viendo, y ahorita más que nunca es el momento de volverse a Dios, de regresar, de buscar y mantenerse en el Señor. Si usted no ha creído, crea en el nombre del Señor Jesús y conviértase, y si usted ya es, arrepiéntase y regrese a la senda de justicia, al camino del Señor Jesucristo. Pero escuche bien, este tema que vamos a traer hoy viene siendo como la segunda parte de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada traímos el tema de acerca de los hombres de Dios y vimos la diferencia entre los que son de Dios y los que no eran de Dios. Pero ahora vamos a ver cómo Dios sigue en su plan, ¿sí? Y siempre van a estar los dos grupos presentes. Sí, es muy triste ver todo esto, pero es para crecimiento espiritual de la iglesia del Señor, y para todos aquellos, lo repito, que no han conocido de Dios, se vuelvan y se conviertan al Señor. El tema de hoy es escogidos para salvación, ¿sí? Ese es el tema de hoy, es como una segunda parte, oigan, de lo que estábamos hablando, o de lo que venimos ya hablando. Con todo esto que estamos viendo, es para que toda la gente medite, toda la gente deje su mal camino y se convierta, porque ya ahorita, cuando algo se viene tan fuerte al mundo, cuando Dios permite plagas, Dios permite enfermedades, no hay dinero ni hombre que salve a ninguna persona. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Ni por ser rico ni por ser pobre, solamente Dios y su Hijo Jesucristo son los que redimen y cambian y salvan. Amén. Son los únicos que protegen. ¿Sí? Estamos en un mundo donde estamos viendo tan tremendas cosas de las cuales el Señor Jesucristo dijo, y las estamos viendo con nuestros propios ojos. Por eso le digo que hoy más que nunca es el tiempo de regresar y de permanecer en Dios. Por eso vamos a ver todos estos temas tan fuertes que mucha gente los ha dejado en el olvido. Pero hoy en día los vamos a ver, porque es lo que Dios nos muestra, que hablemos, ¿sí? Por los tiempos tan horribles que se están viendo. Y para eso son estos temas. Vámonos, oigan bien, hasta segunda de Tesalonicenses 1, ¿sí? Y vamos a estar viendo acerca de cómo se va a ver todo, pero todo lo que está escrito en los tiempos que estamos usted y yo viviendo ahorita, ¿sí? Este libro de Tesalonicenses, como todos los libros del Nuevo Testamento y las epístolas del apóstol Pablo, son muy fuertes, pero muy claras en cuanto a lo que quiere decir, en el avisar, en el hablarle a las personas, ¿sí? Y mostrar por la misericordia de Dios todo lo que va a venir y todo lo que va a pasar también con aquellos que no quieren hacer caso. Porque hoy en día, oigan bien, en las iglesias no se predica ya nada de eso. Ya no se predica de pecado, ya no se predica de infierno, ya no se predica de muchas cosas, mucho menos hablar en sí del evangelio. Hoy son predicaciones que nada tienen que ver con la salvación, y eso a nadie ayuda, porque ese no es el plan, ¿sí? El plan es salvar, rescatar a los perdidos. ¿A cómo? Redarguyéndolos por medio de la verdad de Dios. Ahora vamos a leer nosotros algo que no a mucha gente le gusta oír, y es el juicio de Dios sobre de las personas. Eso es algo que la gente dice, no hable usted de eso.
Hable de cosas mejores. Yo tengo problemas en mi casa, dicen muchos. Y yo vengo hacia Dios a escuchar cosas buenas, que me ayuden, que me levanten, que me edifiquen a una persona mejor. El punto de vista de ellos es erróneo. Porque Dios tiene muchas cosas mejores de lo que nosotros nos imaginamos cuando pensamos en que queremos recibir un bien. ¿Sí? El bien del Señor es mucho mejor que cualquier bien que cualquier persona piense que necesita recibir. ¿Sí? Por eso vean lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1:3. Y el encabezado de la Biblia dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Oigan bien, que hay pecadores, porque la Biblia dice que todos somos pecadores. Alguien va a decir: bueno, ahí lo va a agarrar usted el Señor también, hermano. Sí, porque la Biblia dice que no hay, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gracia de Dios. Y mucha gente se enreda en todo eso. Pero aquí vamos a ver nosotros que ya Dios nos ha escogido para salvación. Oigan bien, nos ha escogido para salvación. Un grupo de personas que Dios escogió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y hay muchas cosas que vamos a ver hoy, y una de ellas es esa. Por eso, oigan bien cómo empieza a hablar aquí. Dice en 2 Tesalonicenses 1:3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios, dice Pablo, por vosotros, refiriéndose a la iglesia local, o como le quiera usted poner, pero era la iglesia de los tesalonicenses. Pablo estaba agradecido por ese desenvolvimiento que esa iglesia había tenido ya. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Dice: hermanos, como es digno, dice, por cuanta vuestra fe va creciendo. Oigan bien qué hermoso es eso, que un apóstol de aquel entonces pueda asegurar que las iglesias iban creciendo en fe. Y luego no solamente en fe, dice creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. O sea que era algo que representaban ellos mismos a Dios. Porque esa es una señal. Cuando uno quiere, cuando uno muestra el amor a los demás, eso es de que Dios está en uno. ¿Sí? Esas son las señales para que usted sepa cómo se debe de dirigir la verdadera iglesia. En amor. No nomás en amor falso, buscando el beneficio de la iglesia local, buscando el beneficio del pastor, buscando el beneficio del diácono, buscando el beneficio del templo. Porque hay gente que se muere por el templo y dicen: el templo es santo, el templo es esto, pero ellos viven como demonios. Entonces entendamos los detalles que son aquí de la iglesia buena de Dios, que es en cuanto a la fe y el amor que abundaba para con los demás. Sí, esos son los grandes detalles de las iglesias verdaderas. Dice en el 1:4, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. O sea que era de mucha, como le dijera, privilegio hablar de esta iglesia, porque el mismo Pablo, ¿qué es lo que él dice? Que se gloriaba de ellos en las otras iglesias. Y luego vuelve a decir algo bien interesante, ahí enseguida. Oigan bien este detalle aquí, dice: por vuestra paciencia y fe. Es algo que no mucha gente tiene, y no entiende, y ni siquiera se quiere esperar. ¿Qué dice Pablo? Dice que él se gloriaba de vosotros en las iglesias de Dios, dice, pero tiene una coma y dice: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Un detalle de un verdadero cristiano, de una verdadera cristiana, es esperar en paciencia y fe. Amén. Porque le voy a decir algo: cuando Dios nos está revelando cosas, cuando Dios nos está enseñando cosas, cuando Dios nos está guiando, es a su manera, no a la manera mundana de usted o mía. Nuestra desesperación y nuestra ignorancia humana nos ayuda, pero a echar a perder las cosas de Dios. Por eso es que hay que cuando nosotros ya hemos creído, hemos sido bautizados, hemos recibido al Señor en nuestro corazón, tenemos que empezar a trabajar a la manera de Él. Tenemos que tranquilizarnos, oigan bien eso, porque tenemos que tener paciencia. Y hoy en día el no ser paciente lleva a muchos hacia el error.
a tratar de moverse ellos en su propia voluntad y salirse del camino de Dios. Eso es, hagan de cuenta que eso es algo automático, porque no estamos nosotros siendo pacientes. De esto vamos a terminar casi hablando al final del estudio o de la predicación, acerca de la paciencia, en qué va a consistir la paciencia y por qué es que es tan importante tener paciencia en el Evangelio. Por eso aquí lo estamos viendo ya al principio del estudio. ¿Cuál era el detalle de esta iglesia? Bueno, por vuestra paciencia y fe. Oigan ahí. Pero para ver a grandes rasgos, vayan conmigo hacia 1 de Tesalonicenses 1:9. Denle nada más hacia atrás. Y ahí luego está 1 de Tesalonicenses 1:9. Y vamos a ver en parte algo de lo que hablaban acerca de esta iglesia. Y vea usted que eso es lo que Dios ve, lo que Dios quiere y lo que Dios espera de nosotros como iglesia también. Dice en 1 de Tesalonicenses 1:9, dice, porque ellos mismos, la gente que hablaba de ellos, cuentan de nosotros, dice, la manera en que nos recibiste, dice Pablo. Eso no era todo. Dice enseguida, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Oiga, ese detalle ahí. ¿Para qué? Dice ahí, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que ahí está para todos aquellos que tienen cualquier tipo de idea dentro de ellos de que el adorar cosas fuera de Dios no es idolatría. Mucha gente respeta todo dentro de un templo, mucha gente respeta hasta a muchos hombres, respeta a muchas, ¿por qué no decirlo? Religiones. Dicen, yo no me meto con nadie, yo lo respeto, yo lo sé esto, Sí, pero mucha gente hay que tener cuidado, porque nosotros como iglesia nomás nos debemos a Dios. No nos debemos a que, es que yo guardo esto, yo guardo lo otro, yo no hago esto, pero no le temen a Dios. No sé si me está entendiendo. Amén. Por eso es que hay que dejar absolutamente todo para servir, como dice aquí, al Dios vivo y verdadero. Alguien que tiene otra cosa enfrente de él y después quiere servir a Dios ya no puede, porque no le está siendo fiel a Dios. Entonces un detalle que tenía esta iglesia es que se había convertido de todos de los ídolos a Dios. ¿Sí? Y vaya que sí había ídolos antes, como lo sigue habiendo hoy. En muchas iglesias, la iglesia tradicional, religiosa, católica y romana, esa está llena de ídolos. Aunque ellos digan que no los veneran, que no les piden, entonces ¿por qué no los quitan? No, es que si no hay monos, no hay iglesia para ellos. Entonces veamos que la gente tiene esa idea dentro de ellos de que está bien todo. Pero qué difícil para ellos es entender lo que Dios dice, porque no quieren dejar eso. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Pero una señal, pues, lo repito, es haber dejado todo tipo de ídolos sin convertirse al Dios vivo, porque usted lo va a empezar a servir. Usted le va a empezar a agradar. Usted va a empezar a caminar en santidad. Y usted no necesita cosas que le estorben. Usted necesita despojarse para poderse entregar a este Dios. Dice en el 10, dice, y esperar, oigan bien este detalle aquí en el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y luego dice enseguida, qué hermoso es esto que voy a leer, quien nos libra de la ira venidera. Por eso estamos hablando hoy de que el tema de hoy, escogidos para salvación. Escuche bien que no todos van a ser salvos. No todo el que se diga ser de Dios va a ser salvo. El mismo Jesús dijo, no porque me llamen Señor, Señor. ¿Sí? Y todo ese detalle, usted ya se lo sabe. Por eso hay gentes que se dicen ser de Dios y dicen, yo no quiero que venga el Señor. Oigan bien el error doctrinal. Yo no quiero que venga el Señor porque si viene ahorita, yo tengo familiares que no han sido convertidos, dicen ellos. ¿Y qué no dice la Biblia? Que tú dejes padre y madre. Los tienes tú que dejar. Ahí está hablando de tu primo, tu tío, tu hermano, todo pariente que tú tengas a ti ya no te interesa porque tu mirada está en Jesús. Hoy no más. Por eso cuando alguien dice, yo no quiero que venga el Señor ahorita,
tenga cuidado con lo que usted declara y dice o oye de otras personas, porque bíblicamente las señales hermosas de una iglesia bien convencida de Dios es esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo Jesucristo, el cual resucitó de los muertos. Esperar de los cielos a su Hijo, así dice, ¿no? El cual resucitó de los muertos a Jesús. Dice, ¿quién nos librará de la ira venidera? Estamos viendo, ¿no? Todo eso que no es nomás estar diciendo, bueno, a ver si no somos salvos. Porque hay muchas religiones que están pensando dentro de su ignorancia que ellos dicen, bueno, ¿será que Dios me lleva al cielo? ¿Será que Dios me lleva? Es que no están ni hablando con Dios. Por eso es que ellos no tienen ningún conocimiento de Dios. Tengamos ese conocimiento nosotros y tengamos mucho cuidado. Vamos a seguir avanzando aquí. Por eso es lo que se oía acerca de la iglesia de Tesalonicenses o Tesalónica, como usted le diga. Regresemos a segunda de Tesalonicenses 1:4. Entonces, les vuelvo y les repito el detalle de la iglesia del Señor, de la cual el Pablo y todos los que estaban con él, el hermano Pablo, se gloriaba, dice, de vosotros en las iglesias de Dios. Y el detalle es ese que vimos ahorita, por vuestra paciencia y fe. Eso son lo que nos va a llevar a nosotros hacia el mismo cielo, hacia la misma gloria de Dios, a ver los milagros del Señor, el permanecer en paciencia y en fe. ¿Sí? Entienda bien, porque muchas veces repiten cosas y ni siquiera son bíblicas. Usted tiene que ver lo que ellos hacían, porque estas iglesias se debían al mismo Dios que nos debemos usted y yo a hoy. Ok, sigue diciendo enseguida ahí abajo. Dice en el 1:5 de segunda de Tesalonicenses, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué era eso? Bueno, las persecuciones, tribulaciones que ellos soportaban. Esto es demostración del justo juicio de Dios, dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Dice, por el cual asimismo padecéis. Por eso las personas son bienaventuradas cuando se encuentran vituperados por causa del nombre del Señor Jesús. Y todos aquellos que se rían y blasfeman acerca de nosotros porque nosotros creemos y no creemos como muchos creen y no celebramos lo que ellos celebran y nosotros nos guiamos como ellos se mueven. Ahí está. Ahí ya puede usted entender. ¿Por qué? Pero oiga bien cómo sigue diciendo en cuanto a todas esas personas que poco a poco están quedándose fuera y fuera y fuera cada vez más del camino de Dios. Dice el 6, porque es justo. Vean que Dios es el Dios justo, pero a la manera muy fuerte y muy grande. Ahorita vamos a ver algo aquí. Dice, porque es justo delante de Dios, ¿sí? Pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿sí? ¿Se acuerdan que todas las leyes que se fueron cambiando, donde decían que ya no era ojo por ojo ni diente por diente, sino que si te pegaban, voltearas la cara, la mejilla y todo? Eso se lo dijo a la gente, pero lo que Dios hace en su persona, Él lo sigue haciendo a grandes rasgos. Y Él pone su propia justicia sobre de todo humano, y no hay quien le diga a Él nada. Por eso cuando usted vea esto, usted no le dé miedo. Si usted está en los caminos y en las verdades del Señor. Lo voy a repetir, dice, porque es justo delante de Dios, porque todo lo que Dios va a hacer es de justicia. Ahora, dice, pagar con tribulación a los que os atribulan. Ahora, aquí va a caber montones y montones de multitudes de personas en el mundo entero. Porque a muchos cristianos y a muchas personas verdaderas han sido atribuladas de muchas maneras. Yo no puedo decirlo ahorita ni tengo el tiempo, pero Dios lo sabe. Por eso Él va a hacer un acto muy tremendo con ellos. Pero hay un mensaje hacia las personas que están dentro de la iglesia local y no toman en consideración su forma de vivir, ¿sí? Ellos dicen, bueno, yo me reúno y yo no soy como el malo de la película, pero yo tengo mis cosas y no las he dejado. Usted puede decir eso si es que no ha cambiado. Pero si usted ya cambió, usted no queda en lo que yo estoy diciendo, para que no se sienta mal. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Lo que está escrito, que Dios no va a hacer acepción de personas. Eso ya lo sabemos. Ahora, cuando las personas
No recomiendo que trate usted, ni nadie que me va a oír, de engañar a Dios, porque no le conviene, ¿sí? Entonces, vamos a ver, póngale una marca ahí, y vaya a ver conmigo Colosenses 3:23. Ahí está luego atrás, enseguida, antes de llegar a los libros de Tesalonicenses. Por ahí está Colosenses 3:23. ¿Qué dice Colosenses 3:23? Aquí viene un pequeño mensaje acerca de la vida nueva que supuestamente ya tiene aquel que volvió a nacer. Porque si ya nació, hay que empezar nuevamente con una vida nueva en Cristo Jesús. Dice el 23, dice, y todo lo que hagáis, dice, hacerlo de corazón. Dice, como para el Señor y no para los hombres. O sea, qué gran diferencia concentrarte, temerle a Dios y hacer la obra en este mundo, pero absolutamente para Dios. ¿Has pensado alguna vez hacer las cosas solo para Dios? ¿O te da miedo? ¿O te da vergüenza? ¿Qué es lo que pasa dentro de ti? Porque Dios Él está esperando que empecemos a trabajar así. Te voy a decir por qué, por lo que ahorita vamos a leer. Dice, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia. Dice, porque a Cristo el Señor servís. O sea, ya está declarado que si tú eres cristiana o cristiano, Dios espera eso de ti. ¿Sí? No le puedes decir que Él es un Dios legalista, ni es un Dios... No, sino que esa es tu vida nueva y la mía. Dice enseguida en el 25, dice, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces, a dejar la hipocresía, a dejar las palabras falsas, a dejar el andar de apaciguando mentiras, el andar con los demás y decir todo está... O sea, dejemos todo eso. ¿Sí? Andar de hipócritas, cristianos hipócritas. No podemos nosotros vivir en ese plan ya. Porque aquí dice que todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque en nuestra vida diaria pasamos por situaciones donde en veces queremos vivir y hacer las cosas que hacíamos antes, aunque sea por unas 2-3 horas. Y usted dice, wow, no puedo yo hacer eso. Antes sí lo hacía, ahorita no sé por qué quiero hacerlo. Pero usted tiene que reprender. Tiene que reprender esos ataques del demonio y tiene que reprender esos espíritus que lo quieren llevar a esclavizarlo de alguna manera a volver a hacer las cosas que usted no quiere. Usted tiene que hablar eso y decirlo. Porque escuche bien lo que estamos leyendo. Dice en el 25, mas el que hiciere injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Ahí está o no? Ahora, aquí hay otro punto que tiene todavía que ver con el caminar cristiano. Sí, porque mucha gente piensa que eso de vivir en santidad o eso de ir a una iglesia es nomás como cuestión de domingos y cada domingo y cada domingo y cada domingo. No, es que tu vida como cristiano es todos los días. Todos los días tú vives bajo la lupa, bajo la vista, la supervisión del juez, de Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso. Él nos está viendo continuamente. ¿Sí? Por eso es que diario venimos en oración. Diario venimos postrándonos. Diario venimos porque sabemos que Él ya nos vio. Y no podemos nosotros engañarlo. ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a leer acá. El libro de los Hebreos, Hebreos 6:10. Oiga bien, qué tremendo está esto. Esto es de bendición para todos aquellos, les digo, que sienten ya en su corazón el dejar de vivir de una manera que no agrada a Dios, incluyéndome yo. Hebreos 6:10. ¿Sí? ¿Qué dice en Hebreos 6:10? Vuelve a decir otra vez. La injusticia o la justicia de Dios, escuchen cómo es. Porque en Él no hay injusticia. Aquí mismo lo declara la Biblia. Dice, porque hay mucha gente que ignorantemente dice, ¿por qué Dios hace eso? Como que Él fuera un Dios de injusticia. Él es un Dios de justicia. Dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Sí?
Luego dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Pero ahí no dice todo. Sigue diciendo enseguida, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál es hasta el fin? Bueno, de tu carrera y de la mía como cristianos. Hasta el último. Pases, veas, sientas lo que sientas, tú tienes que seguir en esa carrera hasta el fin. Pero hoy bien lo que dice. Dice, para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál esperanza? ¿Es esperanza para ti irte al cielo o no? ¿Es esperanza para ti abrir los ojos y ser transformado con Dios o no? O dices, a ver qué pasa, como los que no tienen esperanza. Entonces nosotros estamos en un proceso de la mano de Dios, bajo el Espíritu, siendo guiados y transformados todos los días. Por eso dice aquí tanto detalle, ¿sí? ¿Cómo dice ahí? Bueno, para plena certeza de la esperanza. Dice el 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Hoy nomás cómo nos está poniendo la Biblia hoy en día. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sí? O sea, no es nomás decir, bueno, yo ya me convertí y viven o vivimos como lo más impío. No nos importa a nadie, no nos importamos ni nosotros ya tampoco, ya no hacemos nada, y decimos, yo ya volví a nacer. ¿Qué lejos estamos de dar estas medidas? ¿Qué lejos estamos? Porque escuchen bien. Mucha gente dice y ve a Abraham, a Pablo, como los grandes hombres de Dios, y es cierto que son. Pero nosotros no estamos tan lejos de estar como ellos porque sí podemos. Aquí está el ejemplo. Que seamos como ellos, que sigamos lo que ellos hicieron. Porque es que, ¿cómo Dios va a trabajar con unos y todo está bien y con nosotros nos va a dar? No, tenemos nosotros que ir también igual que ellos. ¿Sí? Por eso les digo, todo esto tiene que ver con la iglesia local. Y para que quede bien claro, lo vamos a leer ahí abajo en el 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿sí? Dice ahí que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dice en el 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso fue lo que le dijo a Abraham, o a Abraham. Dice el 15, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién hizo eso? Abraham. Por eso les digo que el detalle más grande como hijos de Dios y como cristianos es tener esa esperanza, es tener esa paciencia para alcanzar las promesas de Dios. Porque si bien se sabe que nosotros muchas veces no vemos, solamente vivimos por fe, eso nos obliga a esperar. O usted puede dar un paso sin ver. Ese es un error. El caminar sin ver. El que va viendo por nosotros es Dios. El que nos va guiando es Dios. El que nos va mostrando es Dios. Si Él no muestra, no caminemos. Si Él muestra, hacia adelante. Por eso le decían los grandes hombres, si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque ellos sabían que sin Él no podían hacer nada. Entonces el ejemplo más grande es el de este hombre. Dice ahí en el 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Por eso te digo hoy en día, ¿de qué manera se tiene que mover esta iglesia? Tenemos que ya dejar todas esas cosas que todos hacen y imitan y no sirve para nada, sino tenemos que meternos en la escritura y ver cómo procedían, cómo actuaban esas iglesias con ese temor y con todas las cosas del propio Dios. Porque ahorita ya se volvió todo esto, como dicen unos, como un circo. Que ya todos hacen lo mismo, se guían, se hacen, y es lo mismo una tras otra, y nadie habla ni se mete en esto. Esto lo hacen aparte ellos ahí. No, hoy vamos a ver va a haber un tiempo de estudio de la Biblia. Pues no se ha fijado que en algunas iglesias tienen según sus servicios, y tienen el domingo, día de esto, a las 12 es hora de no sé qué, a mediodía es hora de los jóvenes, y ahí tienen de todo, pero ¿por qué hacen para qué dividen tanto? ¿Dónde han aprendido ellos a hacer eso? ¿Dónde ellos han aprendido? Hoy esto es un día de líderes nomás. O si se para alguien que ocupa a Dios, sáquenlo porque es día de líderes. No, que día de mujeres hoy, no, que las mujeres prediquen.
No, que los niños también. ¿De qué está pasando? Un día va a ser un día de mascotas, ¿verdad? Van a traer los perros, los pericos. Van a decir, hoy es un día de mascotas. Traiga su animal y siento el olor. O sea, ¿qué más sigue en las iglesias locales? Entendamos que nosotros, cuando recibimos la palabra del Señor, ya tenemos la capacidad de hablar con los jóvenes en la casa. Ya tenemos la capacidad en Dios de decirles lo bueno y lo malo, y ellos lo reciben. Todo se va incorporando a la manera de Dios. Pero hoy en día, hoy no hermano, es que hoy fue día de jóvenes. Oh, yo venía al servicio. No, es que es un día, es un servicio evangelístico ahora. Oh, no, hoy es una... Y ahí tienen ellos de todo. Yo digo, wow, en lo que ellos se preocupan en organizar todas esas cosas, está pasando el tiempo. Y ellos ahí más preocupados en que todos vayan con el mismo color de saco, con el mismo pantalón, que los hombres aquí, las mujeres ahí. Y ese es un enredo. Que la gente se enfada y dice, yo no voy ahí. No, legalista. Eso sí es ser legalista, porque tienen muchas leyes ahí. Pero entendamos de que estamos fuera de estas verdades, muy fuera estamos ya. Vamos a seguir avanzando aquí. Regrese conmigo a lo que en verdad tenemos nosotros que estremecernos, y es acerca de esa salvación, de esos juicios, de eso todo eso que va a venir sobre la tierra, en los cuales nos encontramos, dice que la iglesia y los que no han creído. ¿Sí? Ese es el momento de la gran verdad también para todos aquellos que me están escuchando. Regresemos pues a 2 Tesalonicenses 1:6. ¿Sí? 2 Tesalonicenses 1:6. Leíamos ya y habíamos leído esto. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Estamos hablando de todos esos que se burlan, que no creen, y un montón de gente ahí. Dice en el 7, a vosotros que sois atribulados. Sí, esos son a los creyentes. Dice, dados reposo con nosotros, dice Pablo. Ahora va a decir en qué tiempo y cómo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Oiga bien que ya Pablo se veía junto a Dios. Ya se veía viniendo en poder y gloria con el mismo Cristo. Por eso dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ahora, nosotros sabemos que cuando el Señor viene con sus santos, de millares de ángeles y todo, a Él, con Él. Por eso, al ver nosotros esto, de lo que va a pasar, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Sí, el libro de Apocalipsis habla mucho acerca de los ángeles, y sabemos nosotros que los ángeles de Dios son servidores de Dios, y están mandados a protegernos también a nosotros. Pero, ¿qué va a acontecer? Vamos a hablar un poco de como dicen los que saben, de escatología, de lo que va a suceder al final, de los tiempos finales, qué es lo que va a acontecer en esta tierra, en este mundo, que mucha gente, y cómo le encanta el mundo de muchas maneras. El mundo a ti te puede encantar desde una forma de vestir, desde una forma de vivir, desde una forma de andar, moverte, tener, comer. Todo eso te puede afectar si te sales fuera de la voluntad de Dios. Miren, vamos a ver qué dice el libro de Apocalipsis o Revelaciones 14:6. Oigan lo que vamos a ver aquí, para que usted se dé cuenta del grado de cosas que van a suceder en esta tierra que muchos les está costando olvidarse de ella. Oh, sí, mucha gente está bien enamorados con la tierra, con el mundo, con todo. Dije 14:6. Aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria a Cristo. Miren, aquí dice que es el mensaje de los 3 ángeles. Porque eso va a suceder, porque lo vamos a leer y escrito está. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. Van a ser 3 ángeles aquí. El primero dice, el que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Acuérdense que todo esto que va a pasar aquí, la iglesia del Señor ya no está. Ya fue tomada. Pero es la oportunidad de mucha gente que no creyó, que no se quiso convertir, que no quiso obedecer. Si van a estar vivos, una oportunidad más aquí. Pero ¿qué dice ese ángel en el 7? Dice, con gran voz
Oigan, la primera recomendación que dice ese ángel: temer a Dios. Sí, esa es la gran bendición. Por eso dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El amor a Dios. Entonces este ángel es lo primero que va gritando en el cielo: temer a Dios y darle gloria. Y luego dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Y luego no nomás eso, dice: adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, al Creador, ¿sí? No las criaturas, como mucha gente hoy en día tiene por costumbre adorar y amar. Dice que aquí en el 8 entra otro ángel, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Dice: porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y todos sabemos quién es ella. Es la iglesia tradicional, la iglesia católica, a la cual, oigan bien, les ha dado, como dice aquí, de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Por eso, si usted se fija, cuando en el Vaticano sale este hombre y empieza a hablar, usted ve las multitudes de personas y ve que no todos son romanos, italianos, los que están ahí con sus banderas. Usted ve banderas de todo el mundo. ¿Sí? Usted ve todas las banderas, ¿sí? Dice el 9, dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, dice el 10, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado, dice, puro en el cáliz de su ira, dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice el 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche. Dice: los que adoran a la bestia y a su imagen, dice, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego aquí vean este detalle en el 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué dice eso? Porque en el principio leíamos que eso es lo que ocupamos nosotros. Para nosotros no llegar, Dios nos libre, a quedarnos aquí y poder entonces de esa manera recibir al Señor. Cuando veamos tan grandes cosas que van a acontecer y digamos: entonces sí es cierto, entonces sí es cierto lo que Dios decía, entonces sí es cierto acerca de estos ángeles. Por eso dice el 12, aquí está la paciencia de los santos. Si usted para estar en los caminos de Dios y yo tenemos que tener paciencia y fe. Por eso, si usted no tiene nada de eso y usted dice: bueno, yo me voy a quedar aquí, la iglesia la levantan, empiezan a caer los juicios, los mensajes de Dios sobre la tierra, entonces usted o cualquier persona que desee quedarse a estos tiempos, si es que está vivo, no le recomiendo nada de esto, porque va a ser muy fuerte, porque dice en el 10, en el 9, perdón, que si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente, en su mano, dice que él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces va a estar ya obligado a forzosamente a creer en el Señor, adorarlo y temerle, como dice ahí el primer ángel, o definitivamente que se quede afuera. Por eso ese ejemplo que pone, dice en el 12, aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque de ninguna manera está diciendo que así es como tenemos que nosotros esperar y vivir hasta que Él venga. No es de que estemos en paciencia hasta que pase eso, sino que sabemos que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser tomados y vamos a ser transformados. Y lo vamos a encontrar en el aire, no en la segunda venida, sino que va a ser ya en el aire la transformación de nosotros. Por eso entendamos este ejemplo y no nos enredemos. Ahora, ahí podemos ya ver, vamos de regreso a 2 Tesalonicenses, donde nos quedamos, que sí va a ser así como él dice, porque de lo que vamos a seguir leyendo nos afirma más la verdad y la división entre la iglesia y todos aquellos que no quieren entender. Sí, porque hay gente que está dentro de la iglesia y no entiende, ni sigue, ni teme, ni guarda las cosas de Dios. Mucho menos, pues, el evangelio, que es lo mismo. Vean lo que dice 2 Tesalonicenses 1:8.
Ahí viene lo que va a pasar. En llama de fuego, eso es lo que habíamos leído, dice un poquito, ¿no? Dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Se fija? La iglesia, ninguna iglesia que se diga iglesia entre comillas, pero que no se quede, o que no siga, o que no tenga, más bien, eso lo voy a decir, que no tenga como cabeza a Jesús, no es de Dios. Entonces, ninguna que no se someta a la doctrina del Señor Jesucristo, ninguna que no se someta, no es de Dios. Entonces, aquí entendamos lo que dicen en el 8, con llama de fuego para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios. Si la cabeza no es Jesús en esa iglesia, el cuerpo no está en Dios. Amén. Sí, porque entendamos que muchas iglesias que se dicen ser iglesias no son de Dios, porque no tienen al Señor como cabeza. Entonces a ellos, desafortunadamente, y me duele decir esto, son a los que les va a venir todo esto. ¿Sí? Estamos hablando de todos aquellos que no honren al Hijo, a todos aquellos que no reciban al Hijo, a todos aquellos que no crean en la sangre bendita, a todos aquellos que no crean que Jesús es Dios, a todos aquellos que no crean nada de eso, les va a venir todo esto. ¿Por qué? Todo esto viene por revelación. Dice enseguida, dice, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esos son unos, como lo hemos dicho siempre, es un grupo que se esconde tras la tradición de los hombres, año con año, año con año, y no hace nada, ni creen, ni sabe nada. Bueno, a ellos se les va a dar eso. Dice, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos son otros. Porque como alguien que no lo ha oído, lo va a obedecer. Entonces está hablando de aquellos que lo oyen, y lo oyen, y lo oyen, pero ¿qué hacen? No lo obedecen. Entonces es lo mismo para Dios. Todos ellos blasfeman en contra de la verdad. Se ríen de nosotros que sí creemos en la verdad y justicia, que es Él en nosotros. Por eso, oigan bien aquí, gloria sea al Señor. Dice ahí, y esto lo voy a decir con mucha claridad, que ni obedecen al Evangelio. ¿Cuántas iglesias de hoy en día que se dicen ser del Señor, iglesias locales, iglesias evangélicas, obedecerán al Evangelio cuando ni siquiera lo abren para ver, ni siquiera abren la Biblia? Vamos a ver qué va a pasar ahí. Miren, busquen Romanos 2.5. Romanos 2.5. Es muy triste esto, pero tengo que decirlo para que mucha gente no diga, yo no vi, yo no supe, yo no entendí, nadie lo avisó, a mí mi pastor me dijo que todo estaba bien. Bueno, si usted llega a oír esto, ojalá que lo oiga algún día, cambie su rumbo y se vuelva al Señor Jesucristo. Dije Romanos 2.5. Romanos 2.5 ya va a hablar más acerca de por qué las personas no creen en el Evangelio. Usted las ve sentadas, las ve vestidas, las ve con cierto respeto hacia el templo, ¿sí? Porque eso sí les gusta, respetar el templo, ¿verdad? Cuando ellos saben, pero ignoran que el templo de Dios son ellos. Y es con el que tienen que tener cuidado, con su cuerpo, si es que han vuelto a nacer. Amén. Pero escuchemos esta parte. Dice en el 5, ¿por qué razón, lo digo yo, no quieren creer? Dice, bueno, dice en el 5, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Sí? Entendamos que todos esos falsos hermanos y falsos pastores y falsas iglesias que existen, que ya hay muchas por donde quiera, eso es lo que tienen. Por eso es que no les nace abrir esa hermosa palabra y escuchar el misterio del Señor Jesús. Porque eso es de tremenda bendición, cuando Dios te revela un misterio. Eso es algo que tú hasta te puedes decir, Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me has querido revelar, Señor, habiendo tanta gente? ¿Por qué vienes tú a mí, una persona que en veces yo soy lo que soy, yo solamente sé cómo hago? Vienes tú y me revelas. Mucha gente no piensa en eso.
Pero miren en el 5 dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. ¿Qué es lo que pasa? Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que ellos vienen a ser participantes, en vez de ser la iglesia victoriosa del Señor, vienen a ser participantes de la ira de Dios. Al cual ellos se juntaban cada fin de semana, al cual ellos se juntaban y daban dinero, danzaban, levantaban manos, pero nunca creyeron. Y ellos son ya hacedores del justo juicio de Dios. Porque todos vamos a ir al juicio, al juicio de Dios, pero nosotros vamos y no esperamos el juicio en la tierra. Oigan la diferencia. Todos vamos a enfrentar ese juicio, pero la iglesia va y se encuentra cara a cara con el Señor Jesucristo. Y aquellos que lo encuentran en la tierra, eso es otra cosa. Ver ese juicio tan horrible que va a venir sobre los moradores de la tierra. Dice en el 6, ahí no ha parado, oigan bien aquí. Dice en el 6, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Y aquí viene lo hermoso, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es algo que la iglesia del Señor tiene que hacer. Sí, no, es que no es nomás que usted diga, bueno, ya fui el domingo, el pastor habló, yo escuché, di mis $5 y me salí. No, es que tienes que vivir en santidad, tienes que cambiar tu vocabulario, tu forma de ver, tienes que cambiar muchas cosas, tus pensamientos, tienes que reprender los ataques del enemigo, tienes que saber cómo luchar, tienes que saber todas estas cosas, porque si no, entonces, ¿cómo? Oigan, tenemos nosotros, dice el 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Oigan bien que Dios sabe, todos aquellos que le temen se están preparando y se están guardando para esos tiempos, para la esperanza. Dice el 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, ahí vienen. ¿Se ha fijado que cuando en veces usted habla en la palabra y Dios dice, y usted les dice, bueno, eso dice en la escritura?